Muy buenos días con todas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Es un placer estar con ustedes una vez más por este medio. Me contenta verlas una vez más. Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia. Abigail Conrado. Presente. Muy bien. Amy Murillo. Presente. Emilia Osorio. Presente. Y Zulema. Presente. Muy bien. Están presentes todas. Voy a compartir pantalla. Por favor, estar atentas. ¿Observan todas la pantalla en este momento? ¿Observan todas? Sí. Sí, muy bien. La clase de hoy, la clase número 16, continuaremos con la factorización de trinomios de la primera forma de trinomios, ¿sí? Recordemos rápidamente las instrucciones que deben de seguir. En este momento todas deben estar preparadas con sus materiales de estudios, libro, cuaderno, ¿sí? Recuerden mantener la cámara encendida, por favor. Las actividades a realizar serán enviadas por la plataforma, estar pendientes y realizarlas a tiempo. Recuerden, tienen 7 días para trabajar en ellas y poderlas enviar. Vamos a recordar lo que hemos visto de esta parte de factorización. Perdón. Todos debemos tener la cámara prendida, ¿no es cierto? Sí, Porque es que no sé, Zulema no ha prendido la cámara y como dicen que es como una regla. Dígame, no le entiendo. Es que dicen que es obligatorio tener la cámara prendida. Y Sí, es Zulema no para... tiene la cámara prendida y no, entonces no sé, pues. A ver, Zulema, enciende la cámara, por favor. Sí. Yo he estado viendo que otros grados como décimo no saben prender las cámaras, Bueno, pero no van a seguir. ¿Y cómo sabe usted? porque así es la vida. A ver, ¿cómo sabe? Porque están las clases en YouTube. ¿Y usted ha ingresado a las clases de YouTube? ¿De décimo? Obvio. A A ver, las de todos. a las de todos ha ingresado. O sea, no, o sea, bueno, las mías, pero estaba viendo una de décimo y ya me di cuenta que la mayoría no saben estar con cámara. Pero ustedes no van a seguir el mal ejemplo de ellos. Igual no quiero enseñar mi cara porque ya le dije que me están molestando. Bueno, Abigail, sí es necesario que esté con la cámara activada porque yo con eso verifico que en realidad están presentes. Si no tienen la cámara activada, pues eso me puede indicar de que solo ingresan a las clases por solo estar presentes y luego se van. Pero con la realización de las actividades, yo veré si en realidad asistieron a las clases o no. ¿Sí, Abigail? Continuamos. Entonces, recordemos lo que vamos a ver a continuación es un resumen de todo lo que hemos visto de factorización. Este resumen es importante que siempre lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, deben de copiar lo más puntual del tema para que lo tengan todo resumido y a la hora de estudiar no se les complique, ¿sí? Entonces, recordemos que factorizar un polinomio significa descomponerlo en factores primos que son polinomios diferentes a él. ¿Sí? Además de la definición de factorización, vimos la factorización de monomios, ¿sí? Recuerden que para factorizar un monomio no existe una única manera, existen varias maneras de factorizar los monomios. Vimos la factorización por factor común. Este tipo de factorización se divide en 3 casos. El primero de ellos era el factor común monomio, ¿sí? Cuando se tiene varios términos.
podemos realizar la factorización de este tipo. Factor común, monomio. No siempre, pero sí en el caso en que haya un factor común como un monomio en cada uno de los términos, podemos realizar este tipo de factorización. Además de esto, vimos la factorización por factor común polinomio. No un monomio, sino un polinomio en este caso. Y la factorización por factor común por agrupación de términos, ¿sí? Van a existir casos en que se tienen varios términos y no todos a la vez tienen un monomio como factor común. Pero si los agrupamos, sí podemos factorizar por factor común, ¿sí? Entonces, importante estos tres casos de factor común. Además de esto, vimos la factorización de la diferencia de cuadrados, cómo factorizar la diferencia de cuadrados, ¿sí? Y la diferencia de cuadrados se factoriza de esta forma, ¿sí? Vimos la factorización de la suma y la diferencia de cubos, cómo se factoriza, cuál es el método para factorizar este tipo de expresiones y cómo está dada la expresión general, ¿sí? La expresión general está dada de esta forma para la suma y para la diferencia de cubos, ¿sí? Vimos, además, lo que era la factorización de la suma y la diferencia de potencias con igual exponentes. Suma y diferencia de potencias con igual exponente. Entonces, es importante siempre tener en cuenta estas 5 propiedades. La factorización se expresa como el producto de dos factores. El primer factor siempre va a ser de esta forma. El segundo factor es un polinomio con n términos con las siguientes características. Estas dos características. El primer término es de esta forma y el último término es de esta forma. Los otros términos son productos de potencias de las dos raíces, x y a, ¿sí? Donde los exponentes de x disminuyen y el exponente de a aumenta, ¿sí? Para factorizar utilizaremos estas tres expresiones. Para factorizar una suma la podremos factorizar siempre y cuando el n sea impar. Y para la diferencia sí podemos factorizar, no importa el n, si es par o impar. En el caso en que sea par e impar, utilizaremos esta primera expresión y en el caso en que sea par, utilizaremos esta segunda expresión. ¿Sí? Entonces, estas son las tres expresiones que van a utilizar ustedes para la factorización. Continuamos. Quedamos en estos ejercicios. ¿Resolvieron estas factorizaciones? Bueno, el ejercicio decía, determina las expresiones que se pueden factorizar por suma o diferencia de potencias iguales. ¿Sí? Justifica tu respuesta. Luego factorícelas, de ser posible, ¿no? En la primera, yo pude expresar a esta expresión como esta expresión, como esta suma de exponentes con igual, con sumas, como una suma de potencias iguales, ¿sí? Pero recordemos que para factorizar solo tenemos estos tres casos. Para la suma solo n tiene que ser par. En el ejemplo, el n es, podemos factorizar siempre y cuando sea impar. En este ejemplo, los exponentes es una cantidad par, entonces no podré factorizar, ¿sí? Así avanzamos con cada una de ellas. ¿Todos trabajaron con estos problemas o no trabajaron? ¿Trabajaron con esos problemas? ¿Todos? ¿Sí? ¿No? Bueno, avanzamos, entonces. Vamos a ver a continuación lo que es la factorización de trinomios de tipo 1, ¿sí? Tenemos el siguiente problema. ¿Qué dice el problema? Si Daniel resolvió y ganó los cromos, responde, ¿cuál fue el resultado que halló? Pero, ¿de qué trata el problema? Fíjense, tenemos dos personajes que es Ana y Daniel, y Ana le dice a Daniel, si calculas mentalmente 38 al cuadrado menos 37 al cuadrado menos 36 al cuadrado más 35 al cuadrado, te regalo 5 cromos. Si calculas mentalmente esto, yo te regalo 5 cromos. Si Daniel logró responder, ¿cuál fue
el resultado que encontró Daniel. ¿Qué debo realizar? Amy, ¿qué hizo Daniel para resolver este problema? No sé, Dígame. que les digo que no sé. Pero nada, ni siquiera nada. O sea, si yo le coloco este problema en un examen, ustedes no intentan hacer nada. O sea, si yo les digo, resuelvan este problema, ¿qué hacen ustedes? No me van a escribir en el examen, no sé, ¿verdad? O sea, entonces elevaría el 38 a la 2 y ya, y después resto. Por lo menos me está indicando algo. Muy bien. Bueno, Amy dice que ella elevaría al cuadrado el 38, pero solo el 38. Solo haría eso. No, o sea, literalmente todo. ¿Y luego qué hacía? ¿Luego qué debe realizar? Y después ya me da los resultados, entonces los resto. ¿Y luego los? Resto y los sumo. Muy bien. Bueno, esa es una manera de resolver. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, no es que no sé, sí saben, pero no saben la respuesta directa, ¿sí? Si ustedes resuelven en sus cuadernos cada una de las operaciones, pueden encontrar el resultado, ¿verdad? Pero bueno, pero yo puedo utilizar la factorización para resolver este problema de manera directa. ¿Y cómo utilizo la factorización acá en este problema? Fíjense, tenemos 38 al cuadrado menos 37 al cuadrado menos 36 al cuadrado más 35 al cuadrado. ¿Y qué voy a realizar a continuación? Voy a agrupar. ¿Y cómo los voy a agrupar? Los voy a agrupar de esta forma. 38 al cuadrado, ¿sí? 38 al cuadrado menos 37 al cuadrado, los agrupé, menos 36 al cuadrado menos 35 al cuadrado. ¿Por qué este menos lo saqué de acá? Bueno, al sacar el menos, esta expresión me queda positiva y esta expresión me queda negativa. Si distribuyo los signos, esto me queda menos y esto me queda más, que es exactamente esta expresión. Sí, entonces lo que hice fue agrupar. ¿Y luego qué tengo acá? Bueno, acá tengo una diferencia de cuadrados y yo puedo factorizar la diferencia de cuadrados. ¿Cómo factorizo la diferencia de cuadrados, Zulema? No me acuerdo. No se acuerda. Y eso lo vimos hace unos No. días. Diferencia de cuadrados. A ver, Abigail, ¿cómo factorizo la diferencia de cuadrados? Abigail, ¿cómo factorizo la diferencia de cuadrados? No me acuerdo la raíz cuadrada. ¡Mami! La raíz cuadrada del primer término, algo así era. Mm, O por sea, ahí va. le daban una raíz cuadrada. Es que sí está aquí. Espera, Y déjeme busco, porque es que tengo ya, anotado. Bueno, ya. A ver, Emilia, ¿cómo factorizo la diferencia de cuadrado? Emilia, la diferencia de cuadrados, ¿cómo la factorizo? Yo lo di hace un momento. ¿De cubos o de cuadrados? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Bueno, no lo sé. Amy, ¿cómo factorizo la diferencia de cuadrados? Ya vimos esa cuenta, factorización. o sea, sí la tengo, pero es que no sé cómo sería no, entre paréntesis A más B, cierro paréntesis por A menos B. Muy bien, se factoriza. Si yo tengo una diferencia de cuadrados, ¿cómo se factoriza? Bueno, queda expresado como la multiplicación de la suma por la diferencia. La suma de las raíces cuadradas por la diferencia de las raíces cuadradas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo factorizo yo este 38 al cuadrado menos 37 al cuadrado? Amy, ¿cómo factorizo esto? ¿Cómo quedaría la factorización? El primer término quedaría, abro paréntesis, Sí, 38 más 37, cierro muy paréntesis, bien. abro paréntesis, 38 menos 37 y cierro paréntesis. Muy bien. Y de igual forma se hace con este
con esta expresión, ¿verdad, Amy? 36 al cuadrado menos 35 al cuadrado quedaría exactamente lo mismo, ¿sí? Algo similar. Entonces, debería de quedar de esta forma. Utilizando la factorización de la diferencia de cuadrados, que la coloqué acá arriba, obtendríamos esto. Para esta primera expresión tenemos esto, que 38 menos 37 por 38 más 37. Puedo sumar, puedo colocar la suma primero o la resta y la suma. No importa, ¿por qué? Porque el producto es conmutativo, ¿sí? De igual forma, para esta diferencia me quedaría esto. Entonces, si yo resto 38 menos 37, ¿cuánto es, Emilia? 38 menos 37, Emilia. 1. 1. ¿Y cuánto es 38 más 37, Emilia? 38 más 37. Emilia, 38 más 37, ¿cuánto es? Pero espere, déjenme sumar, pues. Pero eso tiene que decir rápido. 75. 75, 38 más 37, 75. Entonces, ¿qué me quedaría? El resultado del primer paréntesis es 1 y el segundo paréntesis es 75. Acá, si restamos 36 menos 35, ¿cuál es el resultado? Amy. 1. Y 36 más 35, Amy. Amy. 71. 71. Muy bien, entonces, ¿cómo me quedaría esto? Al resolver cada una de las restas y de la suma me quedaría 1 por 75 menos 1 por 71. Y 1 por 75 menos 1 por 71 es exactamente igual a 75 menos 71, que es igual a 4. Entonces, Daniel, ¿qué respondió? Bueno, si calculamos mentalmente, el resultado es 4. ¿Sí? ¿Entendido? Fíjense, acá no fue necesario de realizar las potencias de cada uno de ellos. ¿Qué hice? Lo que hice fue factorizar, que es más sencillo. ¿Sí? Factorizamos y obtuvimos el resultado de manera directa. ¿Entendido? ¿Acá todos? ¿Todas? ¿Entendido cómo obtuve esto? Dígame. Que No le entiendo. Bueno, van a copiar en el libro y van a responder, por favor. Colocan, ¿cuál fue el resultado que halló? Colocan, el resultado que halló Daniel fue 4. Y hacen estas operaciones en el libro. ¿Ya completaron en el libro todas? ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? ¿O están copiando? profe, yo estoy copiando. Ya, vamos a esperar entonces. Por favor, me indican cuando terminen para avanzar. Me indican cuando terminen para poder avanzar.
Yo ya acabé. ¿Ya? ¿Puedo avanzar entonces? Yo ya igualmente ya acabé. Ya, muy bien. Entonces avanzamos, ¿verdad, Emilia? Abigail. Ajá. Ah, sí. Ya, muy bien. Veremos a continuación la factorización de un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Un trinomio ordenado respecto a una de sus variables es cuadrado perfecto cuando, y presten atención a estas indicaciones. El primero y tercer término son cuadrados perfectos, es decir, tienen raíz cuadrada exacta. Tienen raíz cuadrada exacta, ¿sí? El segundo término es el doble producto de las raíces cuadradas del primero y tercer término, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos si es un cuadrado perfecto el trinomio? Bueno, tomamos el primer término, tomamos el tercer término. Si ellos son cuadrados perfectos, es decir, que la raíz cuadrada es exacta de cada uno de esos términos, entonces puede que sea un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque además de eso tenemos que verificar que el segundo término sea el doble producto de las dos raíces encontradas, del primero y segundo término, ¿sí? Además de eso, tenemos que verificar que el primer y tercer término siempre son positivos. El segundo término puede ser positivo o negativo. Entonces, el primer término tiene que ser siempre positivo, el tercer término siempre tiene que ser positivo y el segundo ya puede variar. Puede que sea positivo o negativo. Recuerden que el trinomio va a estar dado de esta forma. Puede ser de esta forma o de esta forma, ¿sí? Continuamos. Factorizar un trinomio cuadrado es el proceso inverso a encontrar el desarrollo del cuadrado de la suma o diferencia de dos términos. Entonces, fíjense, si yo tengo acá el cuadrado de una suma o de una diferencia, obtenemos como resultado este trinomio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo le voy a dar este trinomio y ustedes van a encontrar cómo factorizarlo de esta forma. Si es el proceso inverso a lo que se realizaba con los productos notables, ¿sí? Por lo tanto, el trinomio cuadrado perfecto, cuando está ordenado, se factoriza así. Si el segundo término es positivo, se eleva al cuadrado la suma de las raíces cuadradas del primero y tercer término. Si el segundo término es negativo, se eleva al cuadrado la diferencia, ya no la suma, sino la diferencia, ¿sí? La diferencia de las raíces cuadradas del primer término y tercer término, ¿sí? Entonces, la factorización de un trinomio cuadrado perfecto es, si yo tengo este trinomio, yo lo puedo factorizar de esta forma. Cuando el segundo término es positivo, entonces acá me queda positivo. Cuando el segundo término es negativo, entonces acá me queda negativo. Esto tomarlo en cuenta porque ahora vamos de esta manera, ¿sí? De esta forma es un producto notable, pero ya de esta forma es una factorización, ¿sí? Vean la diferencia. ¿Sí? Entonces, esta es la factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Tenemos el siguiente ejemplo. Nos piden factorizar el trinomio 1/81 x al cuadrado más 8 novenos x más 16, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, en primer lugar, vamos a determinar las raíces cuadradas de cada expresión. Ese es el primer paso a realizar. Si tiene raíces cuadradas tanto el primero como el último término, entonces existe la posibilidad que se pueda factorizar de esta forma, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿qué se hace? Bueno, tomamos la raíz cuadrada del primer término. ¿Quién es el primer término? 1/81 multiplicado por x al cuadrado, ¿sí? Estamos sacando la raíz cuadrada de cada uno de los dos, del primero y último término. Recuerden, vamos a tomar el primero y último término, es decir, el primero y tercer término, ¿sí?
¿Aquí qué puedo realizar? Bueno, acá lo que debo realizar es utilizar las propiedades de los radicales, es decir, separar en dos radicales. ¿Y cuáles son los dos radicales que voy a separar? Bueno, me quedaría, el primer radical me quedaría raíz cuadrada de 1 sobre 81 por la raíz cuadrada de x al cuadrado. Sí, lo que hice fue utilizar las propiedades de radicales. ¿Entendido? ¿Entendido qué hice acá? ¿Todos? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Entendido? profe, una pregunta. Dígame. Para factorizar, ¿necesariamente tiene que ser ordenado? Sí, siempre tiene que estar ordenado. Si no está ordenado, no podemos factorizar. Acá está ordenado, ¿por qué? Porque fíjese, comienza con el x al cuadrado, luego viene el x y el término independientes. Ese es el orden. Siempre se parte con la mayor potencia y vamos a ir ordenando. ¿Sí? Siempre Ya. tiene que estar ordenado. ¿Sí? Entonces, continuamos. Para simplificar esta raíz cuadrada, debo utilizar nuevamente las propiedades, ¿verdad? ¿Y qué propiedad vamos a utilizar? Bueno, si yo tengo la raíz cuadrada de un cociente, es exactamente igual al cociente de las raíces al cuadrado. Es decir, separo en dos raíces. Me quedaría la raíz cuadrada de 1 sobre la raíz cuadrada de 81. Lo que hice fue separar esta raíz en dos raíces, ¿sí? Y la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a ¿quién? Emilia. ¿Está o no está? Emilia. Sí estoy, pero estoy copiando. A ver, ¿quién es la raíz cuadrada de x al cuadrado? ¿Quién es la raíz cuadrada de x al cuadrado? Eh, no, no sé. X. X, Sí diga. estaba bien, pero no sabía si estaba bien. ¿Sí? Acá se simplifica el cuadrado con el índice de la raíz que es 2. Me queda solo el x. ¿Sí? ¿Entendido? Y luego continuamos factorizando. La raíz cuadrada de 1 es igual a ¿quién? Zulema. La raíz cuadrada de 1 es igual a 1, 1. Y la raíz cuadrada de 81 es igual a... 81 o no. No, no es 81. 1 No, eso sí ya porque, no sé. porque el 1 yo lo puedo escribir como 1 al cuadrado. Pero ¿y el 81? Amy, la raíz cuadrada de 9. 81. 9, muy bien. ¿Entendido? La raíz cuadrada de 81 es 9. ¿Por qué? Porque 9 al cuadrado es 81. La raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? ¿Entendido lo que hice acá, verdad? Saqué la raíz cuadrada del primer término. Y la raíz cuadrada del primer término es 1/9 de x. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Sacar la raíz cuadrada del último término. Entonces, sacamos la raíz cuadrada del último término. Se quedaría la raíz cuadrada de 16. ¿Y la raíz cuadrada de 16 es igual a quién, Abigail? La raíz cuadrada de 16 es igual a... 4. A 4. Muy bien. Entonces ya tenemos las raíces cuadradas del primero y último término. Existen, sí. Vean, existen. Entonces ya cumplimos con el primer paso. Ahora el segundo paso, ¿cuál es? Amy, ¿cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el segundo paso, Amy? Ya comprobamos la primera y la segunda. Si el segundo término es positivo, acá no, acá. El primero y tercer término son cuadrados perfectos, es decir, tienen raíz cuadrada exacta. Cumplida este primer paso. El segundo paso dice, el segundo término
El segundo término del trinomio, ¿quién es? Es el doble producto de las raíces cuadradas del primer y tercer término. Entonces, lo siguiente que debo comprobar es verificar si este segundo término es la multiplicación de 2 por estos dos resultados. 2 por 1/9 de x por 4. Entonces tenemos que comprobar. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si no 9 octavos, 8 octavos, 8 novenos, que digo 8 novenos, 8 novenos de x debe ser igual a ¿quién? Ah, bueno, ahí nos dice que debe ser igual a ¿quién? A la multiplicación de 2 por ¿quién? El doble de la multiplicación de la primera raíz, que es 9, un noveno de x por 4, que es la segunda raíz. 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el segundo paso? Bueno, el segundo paso es comprobar si este segundo término del trinomio es igual a la multiplicación de estos dos resultados, de los dos resultados de las raíces, este y este, por 2. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Y será cierto eso o no será cierto? ¿Será cierto o no? Sí. Sí, ¿por qué multiplicamos lineal? 2 por 1, 2, por 4, 8. Entonces, ¿qué tendríamos? Ah, bueno, esto es exactamente igual a 8 novenos de x. 8 novenos de x. Como son las dos expresiones las mismas, entonces esto representa a un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo vamos a simplificar este trinomio cuadrado perfecto? Bueno, vamos a verificar el término el signo del segundo término. En este caso, el signo es positivo. Estamos en esta factorización. ¿Cómo quedaría la factorización? Bueno, la suma de los resultados de las raíces al cuadrado, todo elevado al cuadrado, ¿sí? El resultado de las raíces cuadradas, el resultado de las raíces al cuadrado sumados y todo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría esta factorización? Coloco toda la expresión tal cual. Acá me quedaría un 81avos de x al cuadrado más 8 novenos de x más 16. ¿Va a ser igual a quién? Ah, esto va a ser igual al ¿quién? Bueno, como estamos en esta primera factorización, ¿por qué? Porque el segundo término es positivo, me quedaría el resultado de la primera raíz cuadrada. ¿Cuánto es el resultado de la primera raíz cuadrada? Un noveno de x. Entonces me quedaría, vamos a utilizar los otros paréntesis. Vamos a utilizar estos paréntesis. Acá me quedaría la primera raíz, que es, el resultado de la primera raíz es un noveno de x, que viene más. El resultado de la segunda raíz cuadrada, es 4, me quedaría 4, elevado al cuadrado. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Cómo es la factorización de este trinomio? De esta forma. ¿Sí? Recuerden los pasos a realizar. En primer lugar, se saca la raíz cuadrada del primer término. Luego, la raíz cuadrada del último término, del tercer término, ¿sí? Luego, ¿qué se hace? Se comprueba que en realidad este resultado, el segundo término, es exactamente ¿quién? La multiplicación de 2 por este primer resultado obtenido por el segundo resultado obtenido. Si da exactamente igual, entonces es un trinomio cuadrado perfecto y se utiliza cualquiera de estas dos dependiendo del signo del segundo término. Si es positivo, se utiliza este, si es negativo, este. ¿Sí?
Teniendo ya los resultados de las raíces, lo que hago es sumar o restar y elevo al cuadrado. ¿Entendido cómo es el proceso de factorización de este tipo de trinomios? ¿Todas? ¿Entendido o no? ¿Entendido? Yo sí. ¿Las demás? Da igual. Ya, muy bien. Fíjese cómo se resolvió en el libro. En el libro lo resuelven de la siguiente forma. El trinomio ya se encuentra ordenado. No hay nada por hacer. Si no estuviese ordenado, hay que ordenarlo, ¿sí? Recuerde que para ordenarlo debe estar desde la mayor potencia hasta el término que no tiene potencia. X al cuadrado, X y término independiente. ¿Sí? No tiene X. Luego se hallan las raíces cuadradas de los dos de sus términos. ¿Cuáles son esos dos términos? El primero y el tercero. Entonces, calculamos la raíz cuadrada del primer término, que es 1/9 de X, y la raíz cuadrada del tercer término, que es 4. Se comprueba que el otro término es el doble del producto de las raíces. Entonces, en realidad comprobamos y vimos que era 8/9, que es el segundo término del trinomio. Teniendo eso, lo que hacemos es utilizar esta expresión. Al utilizar la expresión, tendríamos este resultado. ¿Entendido? ¿Sí? ¿No? ¿Entendieron? Dígame. Dígame, Amy. No, que sí, sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Bueno, con esto culmino la clase el día de hoy. Ya son las 12:38. Existe otro tipo de factorización de un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Y existen otros pasos adicionales. Sí, eso lo veremos la siguiente clase. Pero creo que con esto pueden ya resolver la factorización de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces, ya la siguiente clase veremos otros ejercicios similares a estos. No sé si tienen alguna duda. Bueno, el día de hoy les voy a enviar una actividad donde deben resolver ejercicios de este tipo. ¿Sí? ¿Dudas al respecto? ¿Dudas? No. Sobre las actividades que he enviado, ¿dudas? ¿No? ¿Han resuelto todo con normalidad entonces? No, Emilia. A ver, Emilia, ¿qué duda tiene? Profe, son muy difíciles, pero bueno. Muy difíciles. Emilia, ya viene décimo. Décimo son los ejercicios son más complicados. Y tienen que aprender bien este tipo de factorización porque lo van a utilizar en décimo, primero, segundo, tercero de bachillerato. ¿Sí? Cuando tenga alguna duda, pregúntame. Profe, ¿esto cómo lo hago? ¿Sí? Bueno, me despido. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos el día viernes. Chao, que estén bien.